desarrollamos una orientación muy práctica basada en cómo profesionalizar esa estrategia de captación de fondos para que sea exitosa dentro de la compañía, ¿no? Dios bendito. Bueno, Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas. Raúl, que continúas. O sea, yo sé que la oratoria, desde luego, no debe ser el fuerte del Partido Socialista de esta época, pero más allá de la oratoria, es que hay palabras. O sea, la mujer del presidente no puede tener montada una oficina de negocios en las que con dos santas narices te sale públicamente y te emite un vídeo diciendo: yo voy a hacer que sean capaces de conseguir más fondos de una manera exitosa. ¿Quién reparte esos fondos? Son fondos públicos. ¿Quién reparte los fondos públicos? El gobierno de su marido. ¿Pero esto de qué va? ¿Pero esto de qué va? Es que es de una obscenidad. Vídeos de esto ya les adelanto, luego les vamos a mostrar algún otro. Bueno, más allá de esa capacidad que Dios le ha dado, ¿verdad?, para el verbo, pero más allá de eso, no son admisibles en ninguna democracia medianamente seria. Pero fondos públicos o fondos privados, lo mismo me da, Sí, porque imaginémonos, digamos, fondos de una empresa, y esa empresa seguro que no tiene negocios con el gobierno en los que pueda influir ella. Y luego va y resulta que en el BOE te están amenazando con endurecerte el tratamiento de los beneficios. No tiene una capacidad de presión, la tiene por todas partes. No puede dedicarse a algo y encima reconocerlo, que es lo tremendo. Lo tremendo de este país es que estamos, o sea, se han reconocido y publicitado cosas que en cualquier otro país medianamente democrático, no estamos diciendo ya las excelencias de la democracia, habrían llevado a la dimisión del presidente del gobierno. Totalmente. Es que es así. Es que es mucho peor que eso todavía, porque vamos a ver, esta señora, a pesar de proceder de una familia con muchos posibles, gracias al negocio de las saunas gay, por cierto, no se ha formado, no tiene una carrera, no ha mostrado nunca un gran interés por culturizarse, solo hay que escucharla y ver cómo habla. No es nadie, no es que esta señora se dedicase a la captación de fondos y su marido ganase unas elecciones y se hiciese presidente del gobierno y entonces entrase en un conflicto de intereses, no. Es que esta señora era una perfecta don nadie o doña nadie, y lo sigue siendo. Y a raíz de que su marido llega a la presidencia del gobierno, le dice: bueno, Begoña, ahora te vamos a dar, te vamos a meter aquí en el Instituto de Empresa y te vas a dedicar a esto por ser mi mujer. No es que coincida que te dedicas a esto y eres mi mujer y entra en conflicto. No, 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 no. Es que como eres mi mujer, ahora te vas a dedicar perdón, a hablar con empresarios, a captar fondos, es decir, al tráfico de influencias. Es que a captar fondos, es que simplemente con la expresión: ¿y usted, mujer del presidente del gobierno, a qué se dedica? Yo a captar fondos. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, otro vídeo, atención. La TSC es un proceso, es una estrategia que sabe aunar el negocio, que sabe aunar el impacto social y ecológico de tal manera que le supone a una empresa una ventaja competitiva, una ventaja diferencial y que le permite crecer de una forma sostenible y obtiene retornos financieros. Dios bendito, cursillo para aprender a hablar en 5 minutos. Me está recordando el libro aquel de Arzuras, de Aprenda a jugar al tenis en 10 días. Vamos a ver. Ha pronunciado las palabras que podemos entresacar, ¿vale? Conseguir que se convierta en una oportunidad. ¿El qué? El ecologismo. Bien. ¿Quién saca la normativa del ecologismo ultra? Su marido. Bien. ¿Quién está condicionando, por ejemplo, las ayudas al campo a los ecoregímenes? Su marido. Bien, vamos bien. Sostenibilidad. ¿Quién nos está metiendo la Agenda 2030? A su marido. Vale. Todos los nuevos condicionantes, ¿quién los supervisa? A su marido. Vale. Captación de fondos para conseguir sortear eso. Vale, muy bien. Seguimos hablando de objetivos, de estos, los ODS, los del desarrollo sostenible, etcétera. Todas esas normativas, ¿quién las pone? Su marido. Vale, para sortearlos y pides subvenciones, ¿quién las entrega? Su marido. También captaba fondos para ONGs. Bien, ¿quién es el principal aportante de esos fondos para ONGs? Su marido. O sea, todo el negocio sobre el cual ella basaba la actividad suya, su capacidad de captar clientes, era todo, terminaba todo en que le concediera fondos su marido, el gobierno de su marido. Sí, porque hablábamos antes de negocios privados o públicos, pero efectivamente da la casualidad de que casi todas las ramas que toca son ramas que efectivamente tienen mucho que ver con la legislación, con lo que se puede dar. Pero es que se dedica a lo que se dedique, que una mujer de un presidente tenga actividades comerciales para empresas, en una economía como la española, en la que el 90% de las empresas, o al menos de las grandes empresas, dependen del IBEX, ¿a dónde no, dependen? O sea, las grandes empresas del IBEX, quería decir, dependen del BOE.
¿A dónde nos lleva eso? Pues nos lleva a lo que hemos visto. Si es que no puede llevar a otro sitio que al caso del el rescate de Globalia, que a comisiones extrañas, que a reuniones completamente inapropiadas, que a agendas que no se quieren revelar, Sí, porque el día que se revele la agenda, a ver lo que sale de ahí. Es lo que decía Raúl, al final, vamos a ver, una institución como el Africa Center de la Universidad IE, ¿por qué se fija en una persona que no tiene ni siquiera carrera? Vamos a ser serios, Claro. por Dios. ¿Que por su capacidad académica? No, falso. ¿Por su oratoria? La acaban de ver, es que falso. estáis siendo- Porque es la mujer del Por su presidente. experiencia en África, que no sabía ni dónde poner el Africa Sí, lo escribía Center, con ni en H, qué sí. país, ni en qué país era adecuado, ni dónde había negocios de verdad en África. Estáis siendo muy benévolos buscándole significado a esto que acabamos de ver, que sí, colocan ahí sostenibilidad y esas 3 o 4 No, palabras si es por ver las mágicas áreas de estos, negocio, ¿eh? Sí, ya sabemos cómo es el lenguaje supuestamente del marketing y tal, ni significa nada, ni ella sabe lo que está diciendo, se aprende de memoria ahí antes para grabar el vídeo ese, y es evidente que le han buscado una cosa a la señora del presidente del gobierno por un lado, para que se entretenga, se sienta útil, pero de paso, como decíamos antes, para utilizar su cercanía, que no hay nadie más cercano, evidentemente, a la presidencia del gobierno, con intereses que no son presentables. Es el despacho de Vamos, Antonio Guerra, es un de despacho Juan de Guerra, tráfico. pero en Totalmente. versión sofisticada. En Es decir, versión en vez de actual. ponerte ahí, pues vamos a hacer una cosa más moderna. En pero versión es Begoña lo 0, mismo. que sí, que sí, que sí. Bueno, vamos a ver otro área, ¿vale? Antes de llegar, efectivamente, como decía Carmelo, antes de llegar a lo último que nos aporta el sumario combinado con las relaciones y las reuniones que se le vieron, porque les vamos a mostrar las al menos, así se lo digo, 5 reuniones que están acreditadas. 5. Ustedes se reúnen habitualmente 5 veces con máximos responsables de empresas, de grandes empresas. ¿Qué hace la mujer del presidente reuniéndose al menos 5 veces con ese entramado? ¿Por qué lo hace? Bueno, yo creo que es bastante sencillo de entender, ¿no? Pero bueno, vamos con otro foco, el cambio climático. Bien, ¿se han dedicado a torturar a todo el mundo con esta historia? También aparecía ahí Begoña, mírenla. No podemos crecer de espaldas a la sociedad, de espaldas al cambio climático y que, por lo tanto, tenemos que establecer un puente de comunicación. Tenemos que mirar, tenemos que observar e intentar cerrar esas brechas que pueden ser de género, brecha de edad, cultural. Para brecha la tuya y la de la telegenia. O sea, de verdad, tiene la cámara ahí y como es incapaz de aprenderse 3 frases de estas que no tienen ni pies ni cabeza, está mirando permanentemente al cartelillo que le están poniendo al CUE. O sea, qué cosa más surrealista. Esta es la que da lecciones a los directivos. Yo, de verdad, que hay cosas para anotarlas y no creértelas. Pero cambio climático, toda una avalancha de normativa. Y ahí te aparece también. No, si yo voy a granjear, ¿qué? ¿Tú qué vas a granjear? Que vas a tender un puente de comunicación, un tráfico de influencias con tu marido, ¿no? Para que se tengan en cuenta determinadas cuestiones. Yo, de verdad que es surrealista el tema. Lo que decíamos antes, las palabras mágicas, cambio climático, brecha de género, esto sabemos Voy. cómo funciona. Tú ahora, por ejemplo, en la universidad, cualquier proyecto de investigación, si quieres estudiar las ardillas en el Pirineo, no te dan financiación. Si dices el efecto del cambio climático en las ardillas en el Pirineo, te dan financiación. Y si ya te vas a la brecha de género en las ardillas en el Pirineo, bajo el efecto del cambio climático, te dan mucha más financiación. Pues esto es... ¿Qué significa lo que acaba de decir? Pasta. Dice, nos vamos a fijar en el cambio climático y a renglón seguido, sin enlazarlo de ninguna manera, se empieza a hablar de las brechas de género y no sé qué otras brechas. Todo palabrería hueca, Y todo vacía, suena que a es money. eso. Y que no hace Todo falta... suena a dinero. No hace falta que hagan nada. Es decir, es el discurso, la posición, es algo que te permite extorsionar sin necesidad de hacer nada. Oye, que estamos ahí con el cambio climático, o te enteras de esto, o a lo mejor hacemos una ley de no sé qué. Y en el gobierno más intervencionista de la historia de este país, cualquier amenaza que puedan decirte, hacemos una ley, hacemos no sé qué, te la tienes que creer. Es decir, es que no hace falta, insisto, no hace falta que hagan nada. Simplemente con que eso esté ahí de fondo, ya basta para sacar dinero, que es de lo que se trataba. Vamos a hablar con Sergio Sayas en un momentín, para que nos explique qué es lo que está pasando con todo esto y cuál es la postura del Partido Popular. Pero bueno, ya les adelanto y van a ver a Tellado, que ya ha cogido este tema. Tellado, portavoz en el Congreso del Partido Popular, y ha dicho esto se tiene que acabar. O sea, esto es un cachondeo. O sea, estas rutas de la división negocios de Pedro Sánchez a través de su mujer se tienen que acabar. Escúchenle. El presidente del Gobierno debe dar explicaciones de la trama corrupta que afecta a su partido, a su Gobierno y a su entorno más personal, después de lo que hemos sabido tanto el día de hoy y que afecta a su mujer y al número 2 en el Partido Socialista.
Sergio Sayas, ¿cómo estás? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Nada, un placer tenerte. ¿Es admisible que haya una persona, la mujer del presidente del gobierno, que teniendo esa posición esté manteniendo reuniones habituales, vendiendo a través de vídeos: yo voy a conseguir que para vosotros la normativa ecologista no sea un problema, sea una oportunidad? Y dices, ¿de qué? No, de obtener dinero. Y yo además es que me vendo para adaptar toda vuestra normativa o asesoraros en cómo hacerlo. ¿Para qué? Para conseguir subvenciones. ¿De cuáles? De las que reparte mi marido. Y ahora la vemos efectivamente, que ahora vamos a explicar, 5 reuniones acreditadas con una determinada empresa que, oh qué casualidad, Globalia Europa, justo en las fechas en las que ella se estaba reuniendo, va y resulta que se le concede un pedazo de rescate de 615 millones de euros. Cuando estaba toda la economía española paralizada, por cierto, por las decisiones del gobierno de su marido, ahora sabemos que de hecho no teníamos mascarillas, no teníamos test, porque habían decidido crear una especie de embudo en el que todo pasase por una trama PSOE. Bien, y en medio de todo eso, las empresas que sí que se reunían con la mujer del presidente, esas sí tenían el rescate. Y además lo tenían a tiempo récord. Es absolutamente una falta de ética, una falta de estética. Ya veremos si además es una falta a la legalidad. Es un bochorno lo que estamos viendo con el gobierno de Sánchez. Todo lo que está en torno a Sánchez huele a podrido. El Partido Socialista, el gobierno, parece que hasta su propia familia está saliendo en el sumario, está saliendo en cuestiones relacionadas con una trama que apesta, que mientras todos los españoles estábamos viviendo uno de los peores episodios de nuestra historia, había gente del Partido Socialista, gente del entorno de los ministerios, y ya veremos si incluso la mujer del presidente sacando tajada a todo esto. Es una absoluta aberración que en cualquier democracia del mundo hubiese obligado a dimisiones absolutamente rápidas y sin ningún tipo de dilación, y por lo menos estaría obligando al presidente del gobierno a haber comparecido ya a petición propia en el Congreso de los Diputados y no a escurrir el bulto como lo está haciendo. Estamos viendo cómo alguien que fue el número 2, alguien que fue el ministro de Transporte de este país, estaba en negocios turbios, o parece que estaba en negocios turbios. Estamos viendo cómo esos negocios afectaban también a 2 gobiernos, como es el de Baleares y como el de Canarias, cuyos máximos responsables son hoy ministros del gobierno de España, y no solo no dan explicaciones, sino las que dan son completamente contradictorias y parece que tratan de tapar, mintiendo, cuestiones que el sumario está dejando en evidencia. Estamos viendo también cómo en todo esto aparecen reuniones de la mujer del presidente del gobierno con los principales implicados en esta trama y con el responsable de una empresa que consiguió no solo un rescate de más de 600 millones, es que luego también hay otra agencia que también recibió en torno a los 320 millones del mismo grupo empresarial. Estamos hablando de más de 800 millones de euros. Y además es que parece que todo esto que estamos conociendo es solo la punta del iceberg de lo que vamos a llegar a ver. Claro, Sergio, yo me cojo la Ley 3/2015, la ley que regula las incompatibilidades, el conflicto de intereses, ley. O sea, ya no estamos hablando de opinión, estoy hablando de ley. Artículo 12.2. Los altos cargos que tengan la condición de autoridad se abstendrán de intervenir en el procedimiento administrativo correspondiente, los rescates, la concesión de mascarillas, el trato, la contratación para traer las mascarillas, que qué casualidad, Europa se vio muy privilegiada, bien, cuando por afectar a sus intereses personales definidos en el artículo 11 concurran las causas previstas, Nos vamos al artículo 11 y efectivamente ahí que aparece y dice literalmente y menciona tal cual al cónyuge. Es decir, y lo leo literalmente, los intereses familiares incluyendo los del cónyuge o persona con quien conviva. Según la ley 3/2015, Begoña Gómez, pero no es la definida en la norma, sino que sería Pedro Sánchez, se acaba de saltar esta norma. Esta norma tiene como una de las sanciones aplicables la expulsión del cargo. O sea, y estoy leyendo literalmente el articulado de una ley que está en vigor en España. Y este señor Pedro Sánchez no es que no dimita, no es que no corte las relaciones de Begoña, es que se niega a dar explicaciones y dice que es que tenemos mala baba los que estamos informando. Completamente de acuerdo. O sea, es que ya no es solo la ley, que por supuesto hay una obligación de cumplirla. Es que es el sentido común. Es que el presidente del gobierno tiene que dar explicaciones, porque hemos conocido al menos 5 reuniones de su cónyuge con unas personas que están vinculados a una posible trama por la cual se obtenían contratos públicos a cambio de mordidas.
y ver el nombre de la mujer del presidente mezclado con los responsables de esta trama es cuanto menos necesaria una explicación por parte del presidente del gobierno que niegue cualquier presión por parte de esa persona, cualquier gestión a favor de una empresa. Fíjese, cuando se produce el rescate de Air Europa, quienes van precisamente a ese rescate y van a la SEPI, dicen ir a la SEPI con el aval de Moncloa, según hemos conocido por los medios de comunicación. Es que estamos conociendo unas informaciones que son gravísimas. Es que estamos hablando de una cantidad de millones de euros que supone más de 800 que conozcamos en este momento. Sergio, y pues déjame, déjame que te añada algo, porque la persona por excelencia, tú lo sabes perfectamente, porque lo ves allí todos los días en el Congreso de los Diputados, uno de los grandísimos apoyos de Pedro Sánchez se llama María Jesús Montero. De hecho, es vicepresidenta. Bien. María Jesús Montero tuvo conocimiento por las inspecciones de Hacienda desde el año 21 y por un informe en concreto donde aparecían relatadas todas las relaciones de las empresas de la trama con Globalia a partir del año 2022. Bien, vamos para bingo. Ese informe lo elabora un determinado equipo y va y resulta que lo sustituye y le quita esa ubicación, esa función, de forma que el nuevo tiene que empezar desde cero. Y la última información que hemos descubierto es que el contacto de Begoña Gómez, Víctor Gonzalo de Aldama, llevaba desde el año 21 enviando dinero a República Dominicana. Y se siguen negando a dar explicaciones. O sea, ya estamos hablando de haber, como dicen ellos, despatrimonializado, de haber sacado el dinero a República Dominicana. Y resulta que el principal apoyo del marido de la persona que estaba en esas reuniones es justo la responsable de Hacienda. ¿Qué hizo? Quitar al equipo que estaba investigando. Completamente, pero es que no solo la tenía la información la responsable de Hacienda, es que esta información la tenía el presidente del gobierno. Es que con todo lo que estamos conociendo es absolutamente imposible que el presidente del gobierno no se estuviera enterando de nada. Entonces, hay dos posibilidades. La primera, efectivamente, que no se estuviera enterando de nada y, por tanto, tiene que dimitir por incapaz, o que se estuviera enterando de absolutamente todo, pero estuviera ocultando esa información a los tribunales, a la Fiscalía, a la Justicia y al conjunto de los españoles, por lo cual tiene que dimitir por tratar de tapar unos hechos delictivos. Pero ¿alguien en este país se cree que el señor Sánchez, cuando cesó al señor Ábalos, no tenía toda esta información? Totalmente. Evidentemente la tenía. Evidentemente la tenía. Lo que pasa es que quiso tapar esta cuestión. Y esto es algo absolutamente grave. Y hoy en este país estamos viendo tal aberración democrática donde ya todo se relativiza. Porque vimos ayer, por ejemplo, lo que pasó con la amnistía, cómo se está echando abajo todos los pilares más esenciales de nuestra Constitución, la separación de poderes, la igualdad de los españoles ante la ley, y ya todo forma parte de un escándalo. Pero es absolutamente escandaloso que en una democracia, con todo lo que estamos conociendo y con el olor a podrido que tiene el gobierno del señor Sánchez, el señor Sánchez no esté compareciendo de manera inmediata en el Congreso de los Diputados a dar explicaciones. Y a partir de ahí, si estos hechos se produjeron en su gobierno y hay personas en el seno del gobierno que están implicadas en este asunto, al señor Sánchez solo le va a caber la salida de la dimisión. Sergio, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y sigue hablando así de clarito, que es una gozada. Desde luego. Un abrazo muy fuerte. Bueno, vamos a coger un poquito de aire yéndonos a Bancamar. Cogemos aire y volvemos rápido y les contamos las 5 reuniones de esta persona, de Begoña Gómez. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues llega ya el momento de hablar con Bancamar, el banco más solvente de España. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de cómo buscar el mejor asesoramiento en un sector que es clave para nuestra economía, para la economía española, el turismo. Bueno, Rafael Ferragut, director de la unidad de hoteles y turismo de Bancamar. Entiendo que la seguridad y la confianza los está dando evidentemente la experiencia, y Bancamar es una entidad que conoce muy bien este sector, el sector turístico. ¿Nos lo puede explicar? Hola, Carlos. Pues sí, Bancamar, por su origen balear, tiene un gran conocimiento de este sector. Llevamos décadas acompañando a nuestros clientes en su crecimiento. Ya hemos contado en otras ocasiones que nuestra visión es la de crecimiento conjunto. Y creo que cuando hablamos de hoteles y turismo, tiene más sentido que nunca, porque es un sector transversal y complejo, y donde el asesoramiento y el acompañamiento a nuestros clientes cada vez tiene más sentido. El ecosistema hotelero está cambiando y es importante conocer los distintos actores y las relaciones entre ellos.
porque donde antes había un único actor que concentraba los tres roles de propietario, de operador y de comercializador o marca, estamos viendo como cada uno de ellos se distribuye entre distintos actores, que a su vez tiene distintos intereses, distintas estrategias y distintas necesidades. Rafael, una segunda pregunta. ¿Cuál es la previsión que tiene la entidad, que tiene Bancamar para este sector y qué puede ofrecer Bancamar a sus clientes? Lo que vemos es que el sistema está evolucionando hacia el modelo anglosajón, donde se separa la propiedad de la gestión y en algunas ocasiones incluso gestor y marca son distintos. Desde el punto de vista de la propiedad, a su vez, existe una gran variedad de tipologías de inversores, cada uno con distintas estrategias de inversión. Y lo mismo ocurre con los operadores y con las marcas. Por ello es fundamental conocer estas tipologías y las relaciones que se establecen entre ellos. Y aquí es donde Bancamar puede realizar una labor de acompañamiento en función de las necesidades de cada cliente, ya sea propietario, sea operador o sea inversor. Tenemos una visión holística y contamos con grandes profesionales que tanto desde las oficinas como desde los centros de empresas o las unidades de grandes empresas y de la mano de unidades especialistas como fusiones y adquisiciones o mercado de capitales, la unidad de coinversión o tesorería, trabajamos coordinadamente a fin de ofrecer una oferta completa de servicios a nuestros clientes. Rafael, por último, ¿nos puedes poner algunos ejemplos de esto que estamos hablando? Quizás el ejemplo más entendible es el de la coinversión hotelera. En este caso, Bancamar detectó una oportunidad de inversión en el sector hotelero y de la mano de Meliá Hotels International adquiere 3 hoteles vacacionales en primera línea de costa. Bancamar estructura el vehículo que realiza la inversión e invita a sus clientes a participar en el mismo. Otros ejemplos podrían ser el asesoramiento en la entrada de un inversor institucional en una compañía hotelera con un proyecto de expansión, el asesoramiento a una familia cliente del banco que decide vender un hotel que era el principal activo del patrimonio familiar, o la búsqueda de operador para un cliente que tenía un proyecto de reconversión de un inmueble en un hotel. En definitiva, ponemos a disposición de nuestros clientes, tanto hoteleros como inversores, todo un abanico de servicios y todo con la seguridad y la solvencia que ofrece Bancamar. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafael, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, a todos los expertos que nos pone Bancamar y nos volvemos ya a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues vamos con esa famosa enumeración de los encuentros que sí que están ya totalmente acreditados, o directamente con la empresa que consiguió, con Globalia, que consiguió el rescate, o como nos decía Sergio Sayas, los rescates, porque ha habido otra, pero bueno, o directamente con gente de la trama, que era la que a ella la introdujo, la presentó precisamente a la gente de Globalia. Reunión número 1, atención porque fue muy temprana, en el año 18, atención, el apoyo de Javier Hidalgo, es el CEO de Globalia, a Begoña Gómez, que se hizo ya ver en el Africa Center. Ella entra en el Africa Center justo después de que su marido sea declarado, a través de la moción de censura, presidente del gobierno. Justo en ese momento, una persona sin carrera consigue enamorar al Africa Center del IE. Bien, en ese momento entra, y ¿con quién se le veía en contacto? Con Javier Hidalgo. Segunda reunión, septiembre del 19, en la 23 Asamblea de la OMT, en Turismo, encuentro de Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Javier Hidalgo. Aquí son relaciones directas con Globalia. Atención, año 2020, en enero, segunda entrega de Premios de Turismo de Madrid. Cuidado porque aparece ya Aldama, y aparece ya en triángulo Begoña Gómez, Hidalgo y Aldama. ¿Quién es Aldama? El principal comisionista, el principal conseguidor, Víctor Gonzalo de Aldama, que operaba junto con los Cueto en soluciones de gestión para llevarse los contratos de las mascarillas. Se le está empezando a considerar
posiblemente en igualdad o incluso superior en su nivel al propio Cueto. Aldama, clave de la trama de los Koldos. Bien, enero de 2020 también, atención, siguiendo en esta misma historia de los encuentros de premios de turismo, segundo encuentro en el stand de Globalia, es decir, no le bastó con verse en la inauguración de los actos, sino que al día siguiente se va directamente al stand de Globalia. Bueno, cada uno que piense lo que quiera, pero justo esta aceleración coincide con la entrada en escena de Aldama. En junio de 2020, Begoña Gómez se va y se desplaza directamente a la sede de Globalia. Y cuidado, en julio de 2020, es decir, un mes después, de nuevo, nueva visita a la sede de Globalia. Aquí todavía no había empezado, estábamos con el tema de la pandemia, si entraba, pero el gobierno no la reconocía, pero a partir de aquí, junio y julio, era justo ya cuando se estaba tramitando el tema del rescate. Es decir, las dos visitas a la sede de Globalia sucedieron cuando ya se estaba tramitando ese rescate. Y todo ello después de que apareciera en escena Aldama. Bueno, vamos a dejar aquí este bloque. Nos vamos a ir al siguiente y vamos a hablar, atención, porque también esta semana hemos tenido que amnistía, si es que le da todo lo mismo a Pedro Sánchez.